numerosas, alternativas, empresarias, pequeñas, ensambladas, glamorosas, conservadoras, pero todas forman el hogar que tenemos con valores, tradiciones y costumbres. Platicando en familia. Platicando en familia. Una hora para aprender y crecer juntos. Iniciamos. Entre los diversos tipos de familia y formas de parentesco actual, son cada vez más frecuentes las familias conocidas como familias ensambladas o compuestas, las cuales se caracterizan por estar integradas por parejas con hijos de matrimonios anteriores. Como en cualquier otro tipo de familia, es importante la construcción de acuerdos y normas de convivencia entre sus miembros que faciliten la fluidez de sus interacciones. Hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos sobre las familias compuestas, los tuyos, los míos y los nuestros. Iniciamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás tú el día de hoy? Que ya te encuentras con nosotros, estás platicando en familia aquí en el 1040 de AM de Radio Mujer. Y además me encanta tenerte en casa, donde quiera que tú estés, porque esto de la tecnología, de la radio, de el que tú y yo podamos estar platicando es maravilloso. Si te encuentras en Austin, Texas, el 95.1 de FM, pues bienvenida y platica conmigo. Si estás donde quiera que tú estés y nos estás enlazando a través de internet por el www.radiomujer.com.mx, pues de igual manera ya estás en casa. O posiblemente nos escuchas y nos miras a través de YouTube en nuestro canal de Radio Mujer en vivo. Y todo esto es gracias al equipo que me acompaña cada tarde, como es Jessie Orozco. Ella es nuestra productora, donde elige los temas y además puede sugerirnos también de lo que a ti te gustaría platicar en familia. Arturo Cervantes en controles y Abraham Mendoza acá de este lado, haciendo que la imagen llegue a ti a través de internet. Así es que, pues somos aquí también toda una familia, y porque de eso es el tema del día de hoy. Los tuyos, los míos y los nuestros. ¡Qué tema! Pero yo quiero que tú te comuniques conmigo para que podamos hacer el programa entre todos. Los teléfonos son 3122 1190, 3647 1883. Te recuerdo el WhatsApp, grábalo ya como uno de tus contactos. 33 10 19 07 12. Te lo repito, 33 10 19 12. También nos puedes mandar un inbox a través de Mujer el Sexto Sentido o un Twitter Radio Mujer 1040 o en Familia 1040. Como quiera que tú lo hagas, va a estar padrísimo estar platicando en familia, tú y yo. Y bueno, vamos hablando, en estos tiempos es más común de lo que creemos cuando hay familias compuestas, cuando después de una primera unión donde por alguna u otra cosa no funcionó y hubo hijos en esa primera unión, pues esos hijos ahí están. Y te recuerdo que no hay ex papá ni ex mamá. Puede haber ex pareja, ex marido, ex esposa, pero jamás ex papá y ex mamá. ¿Y qué pasa cuando esa pareja que terminó una relación y cuando hay hijos de por medio, vuelve? A mí me choca esta parte de rehacer su vida, ¿no? Pero bueno, así le dicen, que se pone a rehacer su vida, consigue o formaliza otra relación de pareja, donde también el otro o la otra viene de una relación anterior donde hubo hijos, ¿sí? Y deciden unirse. Entonces imagínate porque ya son los míos, los tuyos, y si tenemos hijos, entre los dos van a ser los nuestros. Y se oye como
como muy complicado, pero si lo sabes llevar, es maravilloso, porque finalmente el hogar se va haciendo en casa. Y son todos los miembros que viven bajo el mismo techo, y tener una familia como quiera que ésta sea, es una bendición. Tener un hogar a donde llegar, donde compartir, donde apoyarnos, pues esto es un tesoro. Entonces hay que ir organizando las cosas, porque si de entrada esta realidad de que hay dos individuos que ya traen a una nueva relación, hijos de relaciones anteriores, se llama familias compuestas. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que todo funcione bien, para que cada quien vaya teniendo el lugar que le corresponde, para que puedan ser tratados de la misma manera y podamos hacer de un hogar feliz? Y esto va a depender mucho de ti, de cómo lo mires. Si tú estás en esa situación donde vives con los hijos de tu pareja y además tienes los tuyos, pues tienes que tener muy claro que nunca vas a ocupar el lugar de la mamá de ellos. Ese es como un primer punto fundamental, porque si tú ya porque viven en tu mismo techo quieres hacer a un lado esa figura tan importante para los hijos de tu pareja, pues te digo algo, te vas a desgastar mucho, se va a provocar un conflicto y no te va a ayudar para ser feliz. Entonces, vamos imaginando el caso. Son dos personas que se enamoran, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, vienen de una relación donde ya hubo una separación, un divorcio y hay hijos de por medio. Te voy a decir algo, es muchísimo más fácil cuando ambos tienen hijos, cuando ambos fueron padres ya. De esa forma es mucho más fácil comprender. Cuando se complica es cuando una de las dos partes ya fue papá o mamá y el otro no. Porque, no me vas a dejar mentir, pero cuando uno es mamá o es papá, cambia la manera de mirar el mundo a tu alrededor. Cambia tus prioridades, tus intereses, porque te das cuenta que ya hay alguien que depende de ti y que tienes una misión de formarlo, de educarlo, de poder acompañarlo en esa vida que se le dio, que le regalaste. Entonces, es mucho más sencillo si en la pareja los dos ya fueron padres. Nada es imposible. Si uno de las dos no han sido padres, pues también tendrá que haber un esfuerzo extra para poder entrar en sintonía en cómo mira el mundo la otra persona. Pero en definitiva, es mucho más fácil y mucho más equilibrado cuando ya los dos tuvieron la experiencia de ser papá o mamá. Entonces, en esta historia de amor que te estoy contando, desde el noviazgo ya se sabe que si algo necesita el hijo o la hija, posiblemente va a atenderlos y posiblemente te vaya a dejar plantada o plantado porque surgió un imprevisto con sus hijos. Y de igual manera tú lo podrías hacer. Entonces, aquí es muy claro que tú tengas un dicho que dicen mucho los abogados: primero en hecho, primero en derecho. Entonces, cuando ya hay hijos de por medio, pues ¿quiénes llegaron primero? ¿Llegaste tú o llegaron los hijos? Ahora, también es cierto que luego hay una pequeña confusión, ¿no? Que es, bueno, si es cierto que tus hijos llegaron antes que yo, ¿cómo separar? Es complicado, pero si tú lo tienes claro y tu pareja, ¿cómo separar a la mamá de tus hijos de tu ex esposa o al papá de tus hijos de tu ex esposo? Entonces, de esa forma es como que hay que poder
poner a cada quien en su lugar. Entonces, de todo esto y más, vamos aquí a platicar en familia sobre los míos, los tuyos y los nuestros, las familias compuestas. No te vayas, quédate aquí en Radio Mujer porque yo regreso de volada. Vamos y venimos. Para platicar en familia. La hora de la comida es uno de los mejores momentos para abordar temas familiares. No utilices aparatos tecnológicos mientras disfrutas de los alimentos y convives con tu familia. Al contrario, hablen sobre cómo les fue en el transcurso del día y los planes que pueden realizar el fin de semana. Este puede ser un buen tema para platicar en familia. Ya estamos de regreso, 4:20 de la tarde y estás aquí con nosotros platicando en familia. Y antes de continuar, yo te quiero pedir que si tú puedes donar sangre, que lo hagas. Definitivamente hay que dar vida. Cuando uno dona sangre, pues lo que está haciendo es inyectando un poquito de vida a otros. Así es que si tú eres sangre O positivo, te encargo de que puedas donar para el señor Enrique Gabriel Jiménez Remus. Se está solicitando sangre tipo O positivo, puede ser negativa o positiva, en el Hospital San José. Por favor, comunícate con Sofía Jiménez al 33 11 58 07 26. Te lo repito, 33 11 58 07 26. Para el señor Enrique Gabriel Jiménez Remus del Hospital San José. Así es que si puedes inyectar un poquito de vida, pues hazlo. Bueno, nosotros tenemos un tema el día de hoy, de los míos, los tuyos y los nuestros, las familias compuestas. Y yo quiero que participes, me platiques si tú estás en esa situación o conoces a alguien o alguna recomendación que le puedas hacer a una persona que esté en la misma situación. Y te puedes llevar un libro, fíjate qué interesante, de Adele Faber y Elaine Masley. Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Es de Editorial Diana y definitivamente te va a encantar porque si algo que de repente las mamás nos quejamos es que no nos platican nada, pero realmente te has puesto a pensar, si tú haces ese espacio, pones los elementos para que esto se dé, pues este libro te va a ayudar. Así es que si quieres llevarte el libro, recuerda, tienes que platicar en familia conmigo, comentar sobre el tema, enriquecerlo, dar sugerencias de cómo hacerle cuando vives en una familia compuesta con los tuyos, los míos y los nuestros. Bueno, pues seguimos con el tema. Te decía el bloque anterior de lo importante que cada uno tome su lugar y sepa qué lugar es el que le toca, ¿sí? En cuanto a prioridades también, la pareja es importantísima que la relación se vaya consolidando, se vaya enriqueciendo, se vaya construyendo cada vez más sólida. Y en definitiva, eso es un punto clave que le va a dar tranquilidad a los tuyos y a los míos. También te comenté en el bloque anterior que no hay ex papá ni ex mamá de los hijos. Y eso lo tienes que tener muy en claro, porque si a ti te está tocando criar a los hijos de tu pareja, jamás intentes ocupar el lugar de mamá o de papá. Simple y sencillamente estás como la jefa de la casa, sí, como el hogar que se está conformando, pues hay reglas que se dan, pero nunca trates de sustituir a la mamá de los niños. Eso es fundamental. Y por favor, no hables mal de la mamá o el papá de tus hijos, porque eso daña muchísimo. Imagínate, es como si hablaran de ti mal, enfrente de ti, de la mitad de ti. Eso es lo que se siente.
Y además es como una impotencia muy fuerte para los chiquitines, porque pues vivo en esta casa, mi mamá o mi papá no están aquí y quizá sí hay muchos problemas, quizá no están apoyando en la economía de este hogar, pero hay cosas que los niños no pueden hacer absolutamente nada y sí pueden salir muy lastimados. Entonces ten mucho cuidado de hablar mal de el papá o la mamá de los niños que viven en casa o los adolescentes que viven en casa. Ese es un punto fundamental también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se vive en un hogar, hay un lema que a mí me encanta que dicen, mi casa, mis reglas. Y eso es real. Y si se maneja independientemente de los permisos o la educación que se tenga por parte de mamá o papá que no viven en esa misma casa, sí es importante que las reglas sean claras y sean para todos igual. Es en una situación como si estuvieran en una organización. Cada quien puede venir de diferentes lugares, pero en la organización, en la escuela, hay ciertas reglas que no se pueden romper y que se pusieron en común acuerdo entre el jefe de la casa y la jefa de la casa, ¿sí? Entonces ahí eso es muy claro. Si tú manejas las mismas reglas para todos, va a funcionar bien. Independientemente de que sean los tuyos o los de él o los de ella. Independientemente de los permisos que se den cuando no estén ahí. Entonces eso te va a dar mucha claridad, mucha dirección, si te puedes manejar como en el mismo hogar hay las mismas reglas para todos. Además, también tienes que darte cuenta de que posiblemente el niño o la niña puede estar todavía sensible, todavía quizá extraña a papá o a mamá o no haya superado la separación, y esto es de el niño o la niña, y tú puedes darle ese acompañamiento, puedes entrar en esa empatía con él o ella. Definitivamente no se trata de que se evada el tema o que de eso no se habla. A medida de que los niños se puedan sentir libres de hablar de su mamá y de su papá, eso te va a permitir a ti generar más confianza en ellos. Porque pareciera, es algo intrínseco que el niño no se atreve a hablar de su mamá, de que cocina muy rico, o que le gusta tal cosa, y generalmente a cierta edad procuran hablar mal de su mamá contigo para halagarte a ti, pero eso tampoco lo puedes permitir. Eso tampoco entres en complicidad. Si a medida de lo posible tú puedes comprender que es un niño, que es una niña, que se pueda sentir libremente. Imagínate qué hermoso que en el hogar donde vives todo el mundo pueda compartir lo que piensa, lo que siente, cómo está en el día, y lo pueda hacer de una forma libre sin pensar que va a atacar al otro. Y es lo que sucede muchas veces en las familias compuestas. Pareciera que no se puede hablar del innombrable, pero resulta que el innombrable es mi papá o es mi mamá. Entonces, quiero que te pongas en sus zapatos y veas qué presión puede sentir ese pequeñito, esa pequeñita de no poder hablar de papá o mamá. Y luego, ¿qué pasa? Porque además los niños son encantadores, son muy inteligentes. Y luego utilizan, a veces se puede escuchar como chantaje, ¿no? De decir, es que en casa de mi papá me dejan hacer esto y esto otro, en casa de mi mamá puedo hacer esto, o se pelean con papá o se pelean con mamá y quieren huir a la casa de donde no viven. Entonces, por eso es sumamente importante que tú tengas, a medida de lo posible, que ojalá y sea mucho, una buena relación con el papá o la mamá de tus hijos. Y por qué no decirlo, el papá y la mamá de los hijos de tu pareja. Sí, para ver el bien común que son los pequeños.
Entonces, trata de separar la ex esposa, que es la misma persona, con la mamá de los niños. Te vuelvo a repetir, no hay ex mamá ni ex papá. Nos vamos en un corte, regresamos de volada y participa para que te lleves el libro. Vamos y venimos. Una familia compuesta es siempre en su mayoría un desafío. Los adultos tenemos la obligación de cultivar el amor hacia los hijos que no son propios. Si pretendemos que los niños aprendan a convivir, sean respetuosos y solidarios, ya sea con sus hermanos de sangre o de vida, y sientan unos y otros que están en su casa. No es recomendable que el padrastro o madrastra asuma siempre el control de la situación, puesto que lo coloca en una posición de desventaja frente al niño o niña que puede verle como un intruso. Esto genera rechazo y algunas veces alianzas entre los hermanos o entre él y su progenitor. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso, 4:35 de la tarde, justo a la mitad del programa. Y te recuerdo que tengo un regalo para ti. El libro de Cómo hablar para que los niños escuchen, y subrayado con rojo. Y cómo escuchar para que los niños hablen. Más de 2 millones de ejemplares vendidos. Así es que participa. Este libro es de Adele Faber y Elaine Mashley, que han creado una serie de talleres donde los padres de familia aprenden novedosas técnicas educativas y de formación cuya eficacia está sobradamente comprobada. Este libro es una verdadera joya de la pedagogía. Las autoras te presentan un manual con ejercicios prácticos y ejemplos ilustrados de diálogos cotidianos que puedes adaptar a tu estilo y situación personal. Aquí aprenderás cómo corregir sin agredir, dirigir sin alterar, emplear mejores recursos que el castigo para educar, enseñar al niño a ser independiente, entender claramente sus sentimientos para apoyarlo, orientarlo para que tenga una imagen positiva de sí mismo y ayudarlo a sentirse comprendido y seguro. Cómo hablar para que los niños escuchen recopila las experiencias adquiridas por las autoras como madres de familia y en más de 20 años de trabajo escuchando y aconsejando a padres de todo el mundo. Y esto es una verdadera herramienta para el tema que estamos tocando el día de hoy, que es los míos, los tuyos y los nuestros, donde decimos, bueno, si estamos conviviendo en el mismo hogar, pues qué mejor que dotarte de estas herramientas de cómo poder ser feliz con tus niños, con sus niños, cómo educarlos y cómo disfrutar ese proceso de formación de los hijos. Tengo una participación, Silvia López Gómez nos comparte. Yo tuve una familia así y mi madrastra se acopló muy bien con nosotros. Fuimos una hermosa familia y todos nos vemos como hermanos hasta la fecha. Seguimos conviviendo con mi madrastra a pesar de que mi papá falleció. Pues qué bendición. Felicidades, Silvia, por compartir, porque definitivamente sí se puede, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. Y algo que tocaste que quiero puntualizar es este nombre que se les da a los papás y a las mamás cuando los hijos no son de uno, que se les llaman padrastros y madrastras. ¿Qué sucede? Fíjate que, gracias, porque además así se llama, ¿no? Pero lo quiero comentar porque definitivamente hay algo en el inconsciente colectivo con ese término que nos lleva a pensar de maldad, nos lleva a pensar de injusticia. Tú recuerda todos los cuentos que existen sobre madrastras y padrastros, pues no son lo más bello que digamos, ¿eh? Entonces, si de por sí hay esa información del inconsciente colectivo, pues es mucho trabajo de uno que pueda hacer que esto cambie. Y estoy haciendo mucho énfasis, es que no se trata de tomar el lugar de su papá o de su mamá. Y tampoco se trata de ser sus amigos. A veces queremos, con tal de ganarnos a nuestros hijos, queremos como caer en ese papel de que yo soy tu amiga o yo soy tu amigo y veme como tu cuate. No. O sea, eres la autoridad en casa y eres la pareja de mi papá o de mi mamá.
Eso es importante. Y luego es complicado porque luego de repente, si quieren corregir a los que no son suyos, entra la defensa como leona encendida y dice, con mis hijos no te metas, con mis hijos los educo yo. Por eso es importante que las reglas primero se revisen entre la pareja, entre adultos. ¿Qué se va a permitir en casa y qué no? Y si nos toca convivir a todos, entonces, ¿hasta dónde yo puedo ejercer mi autoridad? ¿No? ¿Hasta dónde? Y bueno, definitivamente no van a ser su papá ni su mamá, pero sí es la autoridad en casa y tiene que respetarla por el bien de los hijos. Porque si ellos aprenden a tener una buena relación con la autoridad y un buen respeto, eso les va a facilitar muchas cosas en la vida, le va a abrir muchas puertas. Aquí tengo más participación, dice, hola Pati, muy buen tema. Yo creo que lo más importante en este tipo de relaciones es el respeto y que cada quien ocupe el lugar que le corresponde y no trate de ocupar o sustituir a alguien. Un fuerte abrazo, Rocío Peña, y participo. Claro que sí, Rocío, qué gusto leerte. Bien, acá, y estoy totalmente de acuerdo, y eso lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. Acá, que nadie debe de tratar de ocupar el lugar del otro. Dice otra radio escucha, Pati Benítez, hola, buenas tardes, quiero participar, excelente tema. Claro que sí, Pati Tocaya, te anoto para que participes por el libro. Dice, buenas tardes, Pati. Por favor, anótame para el libro. Me urge porque soy muy gritona con mi niña de 4 años. Mi nombre es Alma Bernal. Claro que sí, Alma. Bueno, y si ya te diste cuenta que eres muy gritona, pues puedes hacer algo diferente. Recuerda que los primeros 7 años de vida de un ser humano son fundamentales. Entonces, antes de echar el grito, respira profundo y di en tu cabeza, hasta parece que tiene 4 años. Porque a veces queremos hacer de nuestros hijos unos adultitos. ¿Y sabes qué? Cuando los hacemos unos adultitos, lo que estamos haciendo es unos inadaptados. Porque son, si tú los quieres como adultitos, entonces se comportan en la escuela de esa forma y ahí te encargo el bullying que les hacen, ¿eh? Entonces, pues, lo entiendo como mamá, sí, que a veces pues se nos salen las cabras y gritamos y contagiamos ahí la parte, se nos junta la parte del estrés, del día a día, del tener que, y reaccionamos de esa manera. Pero solo recuerda en tu mente que tan solo tiene 4 años y eso te va a ayudar. Bien, aquí también me comentan. Hola, buenas tardes. Soy María Guzmán. Tengo una niña de 3 años y es muy inquieta. Lo que más me desespera de ella es que no me hace caso y la verdad ya no sé cómo hacer que entienda. Muchísimas gracias, Mari, por compartir, porque tu pregunta nos puede ayudar a muchas. Fíjate, Mari, es bien importante que cuando tú le des una orden a tu hija, te des cuenta y te des la paciencia de poder descubrir cuál es el canal de preferencia que ella lo tiene más abierto. ¿A qué me refiero? Me refiero que muchas veces hay personas que perciben el mundo en un mayor porcentaje a través de su vista. Les es necesario mirar, el momento que se aprenden algo, lo aprenden recordando visualmente eso que ya lo tienen registrado. Hay quienes son más auditivos, es a través del oído y hasta el momento de que están estudiando o están cantando, lo van repitiendo. Hay quienes son kinestésicos, esto es en la forma del tacto, gusto y olfato. Con eso lo tienen más desarrollado ese canal. Entonces, date cuenta cuál es el canal que tu pequeñita tiene más desarrollado para que por ahí le mandes la orden. Si ella es más visual y tú le pegas de gritos y le das instrucciones orales, haz esto, haz el otro, y no te está mirando, es como si estuvieras apuntando el control del televisor
hacia otro lado donde no está el televisor y donde no está ese receptor del control. Entonces, yo te recomiendo que observes a tu hija para ver por dónde le puedes llegar, y si le das una orden, que tenga la paciencia para quedarte ahí. Tan solo tiene 3 añitos, hasta que lo cumpla, que vayas acompañándola. Bien, ¡ay, qué rápido se va el programa! Nos vamos al corte, que no se pierda el motivo, porque regresamos para felicitarte a ti, que hoy es tu cumpleaños. Vamos y venimos. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en constelaciones familiares, comunícate al 3629-8780. Que no se pierda el motivo para felicitar el día de hoy, bueno, a una mujer maravillosa, con un sentido de humor espectacular y una excelente amiga. Estoy hablando de mi comadre Elsa Vázquez. Te mando un muy fuerte abrazo y que tu vida siga llena de bendiciones. Te quiero mucho, comadre, al igual que a Maybel Íñiguez. Pásala increíble. Nayeli Contreras, de igual manera, disfruta tu cumpleaños, disfruta tu vida. Virgen Ruiz, pásala muy, muy bonito, y que todo lo que desees se te cumple. Y Gabriela Alejandra, de igual manera, disfruta. Por favor, disfruten, festejen la vida y sobre todo hagan algo bueno con ella. Y bueno, nosotros ya aquí en este último bloque todavía tienes tiempo para participar y llevarte el libro de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Así es que participa comentando el tema de los míos, los tuyos y los nuestros. Pero antes de continuar, yo tengo un enlace telefónico porque hay una invitación que nos las van a hacer. ¿Sí? ¿Hola? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, con el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Sí, Patti López, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de que esté conmigo aquí en este programa y con la invitación que nos va a hacer. Cuéntemelo todo. Con mucho gusto, muchas gracias también. Como pienso yo que la mayoría de nuestro auditorio sabrá, desde el 2005, desde hace 12 años, inició la construcción del Santuario de los Mártires. Así es. Ya se ha tenido un gran avance, sin embargo, por ser una obra tan grande que abarcará un aspecto cultural, religioso, eminentemente espiritual y otro de carácter social, de caridad, pues es una obra grande. La primera parte de ella es la del aspecto celebrativo, la gran asamblea, donde se llevan a cabo las misas, por decirlo de una forma sencilla. Esa ya está muy avanzada, pero todavía falta mucho, incluso en esta obra, en esta primera etapa. Por este motivo, teniendo este recinto que es un lugar que congrega, o se creó para eso, para que congregue a muchos creyentes, a muchos católicos, en sus reuniones, en sus celebraciones, se llevó a cabo esta obra. Sí. Y cada año, con este motivo, se lleva a cabo una colecta. Okay. Coincide ordinariamente con el tercer domingo de noviembre, y para esta fecha es el próximo 20 de noviembre. En los templos, solamente en los templos, no hay colectas de casa por casa, no hay colectas a domicilio, ni en algún otro lugar, ni en algún otro estado. Para que no se confundan, ¿verdad? Para que no se confundan y nadie los sorprenda. Eso. Entonces, ¿es directamente algún teléfono que pudiéramos dar o es directamente? Sí, no, el 3002-6485, lo repito, 3002-6485. También si hay algún otro donativo que necesite deducibilidad de impuestos, alguna otra aclaración, más detalles sobre el avance de la obra, imágenes, etcétera, lo que ustedes gusten, en este número se les puede responder siempre en horarios de oficina. Siempre están ahí la hermana Naceli respondiéndoles. Pues muchísimas gracias. Gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño. Gracias a ustedes, buenas tardes, Pati. Buenas tardes. Y bien, pues ya sabes, si quieres cooperar en la colecta para la construcción de Santuario de los Mártires, ya tienes ahí la información. Bien, pues continuamos con el tema, ya nada más nos quedan unos minutos y tú puedes participar para el programa, para el programa también, ¿por qué no, verdad? Pero estoy diciendo que para el libro de cómo hablar
para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Y bueno, yo te voy a leer la participación que hace que este programa se enriquezca. Guadalupe Ramírez Lupita nos dice, es muy importante en la reconstrucción familiar saber como padres de familia a quién elegimos para que esté al lado de nuestros hijos. Estoy totalmente de acuerdo, Lupita, porque a veces pues ya no somos solos, ya es más bien estamos conformando, solidando una nueva familia. Entonces estoy de acuerdo contigo, Lupita. Y vuelvo a repetir, primero en hecho, primero en derecho. Entonces, que sí cuides mucho las personas que elegiste como tu pareja, porque vas a también elegirlos como una figura. Vuelvo a repetir, no va a sustituir a papá o mamá, pero sí va a ser una figura de autoridad importante para ellos. Entonces, qué mejor que sea un buen ejemplo. Aquí, María de Jesús Castro nos comparte, las familias compuestas ya no son pan de cada día, ya es muy normal ver este tipo de familias. Así es, y de la misma manera es importante que el hogar pueda ser armonioso para todos y que las reglas sean muy claras y que además sea el mejor lugar para estar de tus hijos, que sea donde quieran regresar, donde quieran disfrutar. Recuerda que sea el mejor lugar para estar de tus hijos, sí, con disciplina, con reglas, pero definitivamente haciéndolo un lugar armonioso. Rosy María Camarena nos dice, felicidades por el programa y participa. Muchas gracias, Rosy. También acá a través de WhatsApp nos dice, buenas tardes, Patti, me gustaría participar por el libro. Le agradezco sus valiosos temas que nos ayudan a crecer como persona y familia. Debe de ser un poco difícil, tus hijos, mis hijos y los nuestros. Y si la educación, pues a veces siendo del mismo padre y madre tenemos problemas, y me pone puntos suspensivos, dice María, gracias. Y tiene razón, si a veces entre padres no nos ponemos de acuerdo de cómo queremos educar a nuestros hijos. Ahora, cuando sentimos que no son nuestros hijos, ¿tenemos alguna injerencia? Sí, sí la tienes. Sí la tienes porque es un hogar, ¿sí? Pero no sustituir a papá y a mamá y abrir el diálogo. Por eso yo quiero que te lleves el libro de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Entonces, sí, diste en el clavo, María. Muchas gracias. Terminación 3417. La comunicación es sumamente importante para que podamos estar de acuerdo de qué tanto vamos a permitir, los permisos, qué sí se vale, qué no se vale en casa, cuáles son los valores. Fíjate, a veces hay que aprender de las empresas. En esto de la misión, visión y valores, si lo hiciéramos en casa, lo tuviéramos claro, sería maravilloso, porque definitivamente es... En las empresas te dicen la misión es para qué existes, ¿no? Entonces, si como pareja nos los pusiéramos a plantear muy claro, a ver, tú y yo, ¿para qué estamos viviendo juntos? ¿Qué pretendemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Pero la misión es el para qué. La visión es hacia dónde queremos ir con nuestra familia. Entonces, si tú lo tienes eso planteado desde un principio con tu pareja, van en la misma línea. Y otra cuestión importante son los valores. Entonces, haz este ejercicio con tu pareja, siéntate a ver cuáles son los valores que van a tener más jerarquía en casa. La honestidad, tal vez, ¿sí? La comprensión, la valentía, no sé, pero eso que tú lo puedes hacer con tu pareja para que puedan tener una excelente claridad y la misma línea. Acá nos dice Cristina Velázquez, felicidades por el programa. Gracias, Cristi. Acá también, felicidades por el programa. Maybel, muchas gracias. Y vámonos a los puntos claves de Platicando en Familia sobre el tema de hoy, los tuyos, los míos y los nuestros. A ver, punto número 1, ¿sí? Nunca trates de sustituir a el papá o mamá de los hijos que estás criando en casa o que estás conformando ahora tu hogar. Nunca trates de sustituir y tener muy claro
punto número 2, que no se trata de quererte convertir en su amiga o en su amigo. Eres una figura de autoridad en casa y de igual manera puedes, con tu ejemplo, poderlos criar, ¿sí? Pero desde ese lugar. Punto número 3, hacer que la comunicación se pueda dar, que se pueda permitir hablar del papá y de la mamá. Vuelvo a repetir, no hay ex papá y ex mamá. Hay papá y mamá. Entonces, da ese permiso, ¿sí? Y punto número 4, que hagas de tu hogar el mejor lugar para estar, un lugar armonioso. Pues bueno, necesito una mano santa. ¿Alguien viene? Ven a sacar la mano santa, porque ya casi viene. Dile al Alex o tú. Vente. Alex, porque os voy a dejar con Alex Sánchez, que trae un programazo y él va a sacar el ganador. Órale, porque ya me voy y te voy a dejar en cabina. Esta. Alba Bernal, te llevas el libro y quédate con Alex Sánchez, que ya lo atrapé y está aquí, que trae un programazo para ti. Muchas gracias. Mañana te espero al punto de las 4. Alex, te quiero a ti también, que estás del otro lado del micrófono, y a todo mi equipo. Muchas gracias. Hasta mañana.